ver mucho, pero sí tratar de ver hacia dónde va la plata, hacia dónde se destina el dinero. Bueno, acá sabemos dónde se destinó. La entrevistada que nos está esperando tiene que ver con esto, hacia dónde fluctúan los pesos, los impuestos, quién tiene la culpa de que todo aumente. Ahí la vamos a recibir, Antonella. Sí, señor, vamos a hablar con Natalia Ariño. Ella es economista de la Fundación FADA y también es encargada de un estudio que analiza en realidad el precio, cómo se conforma el precio del pan, de cómo influye también, por ejemplo, si nos centramos en un alimento como el pan, cómo influyen los impuestos que pesan sobre el trigo, cómo está compuesto realmente ese precio final que nosotros tenemos que después ir a pagar a la hora de consumir, ¿sí? De esto vamos a estar hablando con Natalia, quien ya está con nosotros. Natalia, ¿cómo andamos? Buen jueves. Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá. Muy bien, un gusto, Natalia. Un gusto enorme tenerte acá en el Interactivo, Natalia. Y queremos hablar sobre este estudio del cual estuviste, bueno, a cargo con la Fundación. Contanos bien qué se analizó y, bueno, ahí veamos los disparadores juntos. Bien, este es un informe que hacemos 2 veces al año en donde analizamos cómo es la composición del precio de 3 productos, de la carne, de la leche y del pan. 3 productos, bueno, muy consumidos en nuestro país y podríamos decirle de consumo básico también. En ese sentido, bueno, evaluamos cuál es la participación que tiene cada uno de los eslabones o actores a lo largo de toda la cadena y por el otro lado vemos, bueno, qué es lo que va cargando ese precio. Entonces, en términos resumidos, por un lado vemos que del precio final que pagamos los consumidores tenemos que estamos pagando costos, ¿sí? Está compuesto por costos a lo largo de toda la cadena de producción, impuestos y también hay un componente, bueno, de resultado económico de la cadena, ¿sí? De las ganancias. En ese sentido, para ponerles un ejemplo, que es lo más llamativo que hemos visto en el estudio, es que del precio final que pagamos los consumidores hay un factor que son los impuestos que es sumamente importante. De hecho, 1 de cada 4 pesos que pagamos por estos productos son impuestos. Ahí vamos a ver en las diferentes gráficas que van desde el 25% en el caso del pan, estamos pagando un 27% en términos de impuestos en la carne y un 26% en la leche. En pesos, ¿qué significa esto? Bueno, si vamos a comprar 1 kilo de pan, estamos pagando en ese precio más o menos unos 80 pesos de impuestos. El resto son costos, que estaremos hablando de unos 184 pesos de costos de producción, ¿sí? A lo largo de toda la cadena, y bueno, la ganancia que tiene la cadena del trigo pan, que serían unos 56 pesos aproximadamente. Eso para poner un ejemplo. Natalia, ¿qué le respondemos a una persona que, lógicamente, después de escuchar esto que vos estás diciendo, ver los gráficos, incluso con un número, que por ahí pueda surgir la consulta o la opinión, bueno, pero en otros países también los impuestos son carísimos? Pongo como ejemplo algo que leí hace muy poquito, una argentina viviendo en Dinamarca y hacía referencia a esto. Los impuestos son altísimos. Claro, allá las cosas funcionan. Pero, ¿qué le podemos responder a una persona que saca la palabra impuesto como excusa o como motivo para defender algunas cosas de acá? Bueno, en primer lugar, si bien los impuestos es uno de los factores que componen el precio, hay otros costos a lo largo de la cadena, como son los costos de producción propiamente dicho, que tienen que ver con insumos, que tienen que ver con alquileres, con personal, con varias cosas que conforman el precio. Sin embargo, el precio en estos productos finales, en los impuestos, es muy elevado, porque estamos hablando de una cuarta parte del precio. Y si bien decís que hay otros países que sí tienen impuestos más altos, pero bueno, también esos impuestos se ven reflejados en los servicios públicos, en la salud, en la seguridad. Yo creo que también va por ese lado que muchos de los argentinos nos quejamos y con buena razón, de eso, porque decimos, bueno, estamos aportando al fisco, pero vemos que falta esa retribución hacia los ciudadanos. Yo creo que va más que nada por ese lado. Y por supuesto que hacia adentro de las actividades productivas, bueno, también hay muchos impuestos que son también en cierto punto distorsivos
y que si no estuvieran probablemente se pudiera producir mucho más, se pudiera generar mucho más empleo del que se está generando actualmente. Y a esto se me viene a la mente, por ejemplo, ingresos brutos. Ingreso bruto es un impuesto que pagan todos los actores de la cadena y que es en efecto cascada, ¿sí? No te permite, de última, como es el IVA, por ejemplo, tener ese crédito y débito, ¿sí? Cuando compras y vendes, sino que es acumulativo. Entonces, en el caso del pan, por ejemplo, siguiendo el mismo producto, paga ingresos brutos la producción primaria. Hay algunas provincias que están exentas, pero bueno, pongámosle que en promedio se paga. Después paga ingresos brutos la industria, vuelve a pagar ingresos brutos el comercio y así. Entonces, cuando lo ves en toda la cadena de producción, desde que el producto sale del campo hasta que llega a la góndola, bueno, es una sumatoria de un mismo producto, de un mismo impuesto que se paga varias veces, por ejemplo. Y si nos centramos ahí, nos quedamos con el tema del pan, que es lo que mencionás, Natalia. Claramente debe haber también una incidencia con las sequías, cómo está afectando el tema climático, toda la producción, ¿no? Sí, hay una relación, bueno, de hecho en la campaña anterior se produjeron 23 millones de toneladas y la perspectiva por el efecto de la sequía es que este año la producción sea la mitad, en torno a 11 millones de toneladas. Entonces, bueno, eso lógicamente lo que va a hacer probablemente es presionar sobre los precios, sobre el precio del trigo, que es uno de los insumos fundamental para poder hacer el pan, porque en el medio tenés la elaboración de la harina, o sea, tenés del trigo se obtiene la harina de trigo y después el pan. Sin embargo, también analizamos cuál es la participación que tiene el trigo en el precio final del pan, y es de un 13%. O sea que si bien el efecto de la sequía va a hacer que aumente un poco el precio del trigo, el impacto directo sobre el precio del pan va a estar limitado a un 13%. Después, el resto del impacto también viene de la mano de, bueno, otros factores que veníamos hablando recién, en la economía, en la coyuntura económica en la que nos estamos desenvolviendo con los altos niveles de inflación, también hace que todos los costos se vayan adecuando al nivel de la inflación. Natalia, desde una mirada, nosotros no somos gente de campo, supongo que vos tampoco, trabajamos en ciudad. ¿Esto no le quita ganas de seguir al productor? ¿Y qué pasaría si el productor termina de bajar los brazos y dice, no hay forma de remontar esto? No, el productor siempre sigue adelante, eso lo vemos mucho, se conoce eso de que siguen adelante, por más que haya medidas que son restrictivas, porque no es la única, sino que están los derechos de exportación, que las suben, que los bajan, que los quitan, que los vuelven a implementar, y sin embargo los productores siguen apostando a su actividad. Quizás puedan estar resignando algún tipo de ganancia, o bueno, en este caso de la sequía, es parte del riesgo de la actividad agropecuaria. No es que simplemente se siembra y se cosecha y siempre vas a tener ganancias. Bueno, también es el riesgo climático al que está, bueno, el que está inmerso el sector, y bueno, pueden pasar estas cosas. Pero de todas formas yo creo que el productor siempre sigue produciendo más allá de los contratiempos que le surjan. Natalia Ariño, gracias por compartir los detalles de este estudio con nosotros. Estaremos viendo de cerca el análisis y bueno, te agradecemos tu palabra, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Gracias igualmente, gracias, Natalia. Beso grande. ¿En qué quedamos entonces, Anto? En lamentar cómo siguen subiendo todas las cosas, los precios de las cosas básicas. Es un nudo gordiano, como se suele conocer por ahí, dando la idea de es un nudo que nadie puede desatar, ni desde... Se están tomando medidas, por supuesto, hay gente entendida en la materia. Ayer comentábamos que Domingo Cavallo, por ejemplo, aporta también alguna solución, alguna salida para este estado de cosas, pero es difícil. Las proyecciones también estábamos escuchando y viendo, las proyecciones para el año que viene no son de lo más felices. Compliquete el asunto. Bien. Bueno, señorita, ¿con qué seguimos? Y para